Amelia temblaba en el escenario de la subasta bajo luces cegadoras cuando oyó la voz grave declarar $5 millones. El jeque Khaled al-Rashid, que la compró para salvarla de hombres crueles, pero que tenía 42 años mientras ella solo tenía 22, una diferencia de 20 años que se convertiría en una barrera imposible entre ellos. Su cuerpo, expuesto como una pieza de carne en un mercado de lujo, se tensó al escuchar esa cifra astronómica, un número que representaba su libertad, y al mismo tiempo, su nueva jaula. No sabía si el hombre que había pagado una fortuna por su virginidad, era un salvador, o un monstruo con un precio más alto. Las miradas de los hermanos Qasim, llenas de rabia y despecho, la siguieron mientras era retirada del escenario. Pero su mente ya estaba atrapada en la imagen de un hombre desconocido, un jeque que la había reclamado como suya. La sensación de alivio, era tan abrumadora como el terror, que la había consumido momentos antes. Una dualidad que la dejó sin aliento, incapaz de procesar si había escapado de un infierno solo para entrar en otro, uno mucho más complejo y emocionalmente devastador. El martillo había caído, y con él, su antigua vida se había hecho añicos para siempre. Puedes imaginar el horror de descubrir que has sido comprada por $5 millones, que el hombre que te ha salvado de monstruos te saca 20 años y que aceptaste esta salvación solo como una forma de proteger a tu madre enferma. Amelia no tuvo que imaginarlo. Lo vivió en cada fibra de su ser, en cada latido acelerado de su corazón, mientras era conducida a través de pasillos dorados hacia un destino que no había elegido. La realidad de su situación era un laberinto de gratitud y pavor. Estaba a salvo de la brutalidad de los hermanos Qasim, hombres que se habían reído de la idea de romperla, pero ahora era propiedad de un extraño, un hombre poderoso cuyo rostro apenas había vislumbrado en la penumbra del salón. Antes de que descubramos cómo Khaled había pagado una fortuna para salvarla de los Qasim, cómo Amelia aceptó ser su propiedad durante un año, cómo la tensión sexual se volvió explosiva en la suite presidencial, cómo él la despidió con una carta por creer que 20 años de diferencia la condenaban, y cómo un helicóptero aterrizando en una calle concurrida demostró que el amor trasciende la edad. Comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer descubrió que estaba siendo amada de verdad pero rechazada por un miedo paralizante al futuro envejecimiento. Hace apenas 6 meses, la vida de Amelia era completamente diferente. Vivía en un modesto apartamento en Brasil con sus padres, soñando con terminar su máster en arquitectura, viajar por el mundo, y, algún día, encontrar a alguien especial con quien compartir su primera vez, un momento que imaginaba lleno de amor y ternura. Pero la repentina muerte de su padre lo cambió todo. Dejó tras de sí no solo un vacío inmenso, sino también una montaña de deudas con prestamistas despiadados, hombres que no dudaron en amenazar la vida de su madre enferma. La casa familiar fue lo primero que perdieron, seguida de los muebles y las joyas de su abuela, cada objeto vendido para pagar una fracción de una deuda que parecía multiplicarse cada día. Amelia se encontró con 22 años, cargando con una responsabilidad que la aplastaba. Fue entonces, en su momento más oscuro, cuando apareció la propuesta imposible. Una agencia clandestina, que organizaba subastas de virginidad en Dubái, para una clientela de élite. La idea la repugnaba, traicionaba cada uno de sus principios, pero la imagen de su madre, frágil y asustada, la empujó a aceptar lo impensable. Sacrificaría su pureza, su cuerpo, por la única persona que le quedaba en el mundo. El salón de subastas, oculto en las entrañas de un hotel de lujo, era un infierno disfrazado de opulencia. El aire estaba cargado del olor a puros caros, perfume y una crueldad palpable que se aferraba a las cortinas de terciopelo. Amelia, vestida con un simple vestido de seda blanca que acentuaba su vulnerabilidad, se sentía como un cordero llevado al matadero. Las luces la cegaban, impidiéndole ver con claridad los rostros de los hombres que pujaban por ella, pero podía sentir sus miradas lascivas recorriéndola, desnudándola con una avidez depredadora. Escuchaba susurros en árabe, risas graves y comentarios que la reducían a un objeto, una mercancía exótica. En el camerino antes de subir al escenario, otras candidatas, mujeres con historias tan desesperadas como la suya, habían hablado en voz baja sobre el jeque Khaled al-Rashid, un hombre legendariamente rico y atractivo que a veces aparecía en estas subastas, aunque nunca para participar. Decían que despreciaba aquel comercio humano, pero su presencia siempre generaba un revuelo. Amelia se aferró a esa pequeña brizna de información, una fantasía improbable de que alguien en esa sala pudiera ver más allá de su cuerpo. Pero mientras estaba allí,
Temblando bajo los focos, esa esperanza se desvaneció, reemplazada por un terror puro y paralizante. La puja comenzó, y el horror se materializó en las voces de los hermanos Qasim. Eran conocidos por su sadismo, hombres que disfrutaban rompiendo la voluntad de las mujeres que compraban. Sus ofertas subían rápidamente, cada una acompañada de una risa cruel que resonaba en la sala y se clavaba en el corazón de Amelia. Ella mantuvo la vista fija en un punto indefinido al fondo del salón, negándose a mirarles, negándose a darles la satisfacción de ver su miedo. Con cada nueva puja, sentía cómo su alma se encogía. Se imaginó en sus manos, su cuerpo siendo utilizado y descartado, y el sacrificio por su madre se sintió como una condena a una muerte en vida. El subastador cantaba las cifras con una alegría macabra, alimentando la atmósfera de depredación. $100.000, 200.000, 500.000. Los Qasim parecían decididos a conseguirla, y nadie en la sala se atrevía a desafiarlos. El precio alcanzó $1.000.000, y un silencio tenso se apoderó del lugar. Amelia cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Su destino parecía sellado, y el nombre de los Qasim era el eco de su perdición. Estaba a punto de ser vendida a los monstruos sobre los que todas le habían advertido. Fue entonces cuando una voz grave y serena, cargada de una autoridad inquebrantable, cortó el silencio. $5 millones. La declaración fue tan súbita, y la cifra tan desorbitada, que la sala entera contuvo la respiración. El subastador, por primera vez esa noche, pareció desconcertado. Amelia abrió los ojos de golpe, buscando el origen de esa voz. Vio la silueta de un hombre en una de las mesas más discretas, un hombre que no había participado en ninguna de las pujas anteriores. Era el jeque Khaled al-Rashid. Los hermanos Qasim se giraron, sus rostros contraídos por la furia y la incredulidad. Nadie desafiaba a los Qasim, y mucho menos de una manera tan aplastante. El subastador repitió la cifra, su voz temblando ligeramente. $5 millones. La sala permaneció en un silencio sepulcral. Los Qasim, humillados y vencidos, no dijeron nada más. El martillo cayó con un golpe seco que resonó como un disparo en la noche, sellando el destino de Amelia. Vendida al jeque Khaled al-Rashid. Amelia sintió que las piernas le fallaban, un torbellino de emociones la invadió. Incredulidad, un alivio tan profundo que dolía, y una nueva y abrumadora incertidumbre. Había sido comprada por una fortuna, pero no sabía absolutamente nada del hombre que ahora era su dueño. Mientras la sacaban del escenario, su mente era un caos. Vio la rabia impotente en los ojos de los hermanos Qasim, una mirada que prometía venganza, pero su miedo ya no estaba centrado en ellos. Ahora, todo su ser estaba enfocado en el hombre que había pagado $5 millones por ella. En el camerino, una mujer mayor llamada Zaira, que ayudaba a preparar a las candidatas, se le acercó y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. El jeque no es como los demás, le susurró con una pequeña sonrisa. Él ve más allá de lo que se vende en ese escenario. Tienes suerte, niña. Las palabras de Zaira eran un bálsamo para sus nervios deshechos, pero no disipaban del todo la niebla de la incertidumbre. ¿Qué quería un hombre como él de ella? ¿Por qué pagar una suma tan exorbitante? La condujeron por pasillos laberínticos, lejos del ruido y la sordidez del salón de subastas, hasta llegar a un ascensor privado que ascendió en silencio hasta la suite presidencial. Cada paso la acercaba más a su nuevo propietario, y el corazón le latía con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. La puerta de la suite se abrió, revelando un lujo que Amelia solo había visto en revistas, y allí, de pie junto a un ventanal con vistas a las luces de Dubái, estaba él. Khaled al-Rashid era más imponente en persona de lo que su silueta en la subasta dejaba entrever. Era alto, con una presencia que llenaba la habitación sin necesidad de decir una palabra. Vestía con una elegancia sencilla pero impecable, y su rostro, aunque marcado por la seriedad, no tenía la crueldad que había visto en los otros hombres. Pero lo que más impactó a Amelia fue su edad. Las sutiles líneas alrededor de sus ojos oscuros e inteligentes, el toque de plata en sus sienes, hablaban de una vida vivida, de una madurez que la dejó sin aliento. No era el hombre joven y apuesto que las otras chicas habían descrito con suspiros. Era un hombre hecho y derecho, un hombre que irradiaba poder y una profunda melancolía. Cuando sus ojos se encontraron, Amelia sintió una conexión extraña, una especie de reconocimiento que no podía explicar. No había lujuria en su mirada, sino algo más complejo, curiosidad, quizás incluso una pizca de tristeza. Se quedó allí, en el umbral de la suite,
sintiéndose increíblemente pequeña e insignificante, ante la magnitud de aquel hombre y de la situación en la que se encontraba. Él era su dueño, y ella no tenía ni idea de cuáles eran sus intenciones. Él se acercó lentamente. Sus movimientos eran medidos y tranquilos, como si no quisiera asustarla. «Mi nombre es Khaled al-Rashid», dijo. Su voz era la misma que había resonado en la subasta, grave y calmada. «Tengo 42 años». La confesión, directa y sin rodeos, golpeó a Amelia con la fuerza de una bofetada. 42. Ella tenía 22. Una diferencia de 20 años. Una generación entera los separaba. El alivio que había comenzado a sentir se evaporó, reemplazado por una nueva forma de pavor, una ansiedad que no tenía que ver con la violencia física, sino con algo mucho más profundo e insidioso. Su mente se aceleró, tratando de procesar esa nueva realidad. ¿Qué tipo de relación podía existir entre un hombre de su edad y una chica de la suya en estas circunstancias? La imagen que había construido en su mente, la de un posible salvador, se resquebrajó, dejando al descubierto una verdad mucho más incómoda. Se sentía como una niña frente a un adulto, una brecha que parecía insalvable, una barrera que convertía su ya precaria situación en un abismo de incertidumbre. La diferencia de edad colgaba en el aire entre ellos, una verdad innegable y abrumadora. Lo que Khaled dijo a continuación la dejó completamente destrozada. «Te compré para salvarte de los hermanos Qasim», explicó. Su mirada fija en ella, intensa y seria. «Desprecio a hombres como ellos y lo que hacen. No podía permitir que cayeras en sus manos». Un torrente de gratitud inundó a Amelia, tan potente que casi la hizo llorar. Así que Zahira tenía razón. Él no era como los demás. Era un hombre de principios. Pero sus siguientes palabras aniquilaron cualquier atisbo de esperanza que pudiera haber albergado. «Pero quiero que sepas algo, Amelia, no voy a tocarte». La frase fue pronunciada con una finalidad que no admitía réplica. «Eres demasiado joven. Mereces a alguien de tu edad, alguien que pueda construir un futuro contigo, sin la sombra de una diferencia tan grande. Estos 20 años te condenan a un arrepentimiento futuro, y no seré yo quien te lo imponga». La miró con una mezcla de protección y una profunda tristeza, como si su propia decisión le causara un dolor inmenso. Había pagado $5 millones no para poseerla, sino para liberarla de una amenaza, solo para imponerle otra forma de confinamiento, la de ser vista como alguien inadecuado, una niña a la que había que proteger de sí mismo. Amelia se quedó sin palabras, atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, estaba a salvo. El terror de ser violada y humillada por los Qasim había desaparecido, y la seguridad de su madre estaba garantizada. El hombre que la había comprado no era un monstruo lujurioso, sino un protector inesperado. Pero, por otro lado, sus palabras habían sido una forma de rechazo tan profunda y dolorosa, como cualquier agresión física. La había comprado, la había reclamado como suya, solo para decirle que no era apropiada para él, que su juventud era un defecto, una barrera insuperable. Se sentía como un objeto precioso que se compra para ser guardado en una vitrina, admirado desde la distancia pero nunca tocado, nunca verdaderamente valorado por lo que es. Estaba atrapada en una jaula dorada, propiedad de un hombre que la deseaba lo suficiente como para pagar una fortuna por ella, pero que se consideraba a sí mismo un carcelero moral, atormentado por una culpa que ella no había pedido. La salvación se había convertido en una forma de limbo, una existencia en la que no era ni una víctima ni una compañera, sino simplemente un recordatorio viviente de una diferencia de edad que él consideraba una sentencia. Las 2 semanas siguientes en la suite presidencial se convirtieron en una lección de convivencia imposible, un estudio sobre la distancia y el deseo que habitaban en el mismo espacio. Amelia aprendió a moverse por las estancias opulentas como una sombra, consciente de que cada uno de sus movimientos era observado por un hombre que se negaba a acercarse. Khaled mantenía una distancia respetuosa que, con el paso de los días, empezó a sentirse como una forma de tortura exquisitamente cruel. No era una distancia fría o indiferente, al contrario, estaba cargada de una energía tan palpable que Amelia podía sentirla vibrar en el aire. Lo veía en los pequeños detalles que él creía ocultar. La forma en que sus dedos se apretaban sobre el respaldo de una silla cuando ella pasaba demasiado cerca. El modo en que su respiración se entrecortaba por una fracción de segundos y sus miradas se encontraban de forma inesperada en el reflejo de una ventana. O el temblor casi imperceptible en su mano cuando le ofrecía una taza de té. Eran gestos minúsculos, traiciones de un cuerpo que anhelaba lo que su mente se prohibía. Y Amelia,
con la sensibilidad agudizada por la tensión constante, los catalogaba todos, construyendo en su interior un mapa del deseo prohibido de su salvador. La suite presidencial, que al principio le había parecido un palacio de ensueño, se transformó en una jaula dorada donde las paredes parecían encogerse cada día un poco más. Las puertas de sus respectivas habitaciones, siempre cerradas por la noche, se convirtieron en monumentos a la contención. A veces, en la quietud de la madrugada, Amelia creía oír el sonido de sus pasos al otro lado, un ir y venir inquieto que delataba su insomnio. Se preguntaba si él también estaría despierto, luchando contra los mismos fantasmas que la acechaban a ella. Porque la atracción, lejos de disminuir con la distancia, se había intensificado hasta convertirse en una presencia física, una corriente eléctrica que crepitaba entre ellos en los silencios incómodos durante las cenas. Ella sentía su mirada sobre ella cuando creía que no la veía, una mirada intensa, casi devoradora, que recorría su rostro, sus hombros, la curva de su cuello, solo para ser enmascarada al instante por una expresión de fría neutralidad en cuanto ella se giraba. Era un juego agotador, una danza de aproximación y retirada en la que ambos eran prisioneros, él de su culpa y ella de una esperanza que se negaba a morir, la esperanza de que un día él dejara de verla como un error de 20 años. Amelia empezó a observar a Khaled no solo como su captor benévolo, sino como un hombre. Descubrió que le gustaba el café negro y sin azúcar, que leía libros de historia antigua hasta altas horas de la noche, y que tenía una pequeña cicatriz apenas visible sobre la ceja izquierda, un detalle que solo se podía notar cuando la luz del atardecer incidía en su rostro de cierta manera. Cada nuevo descubrimiento la acercaba a él de una forma íntima que trascendía lo físico, pero al mismo tiempo, hacía que la barrera que él había erigido fuera aún más dolorosa. Se sentía como si estuviera conociendo el alma de un hombre cuyo cuerpo le estaba vedado. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en árabe en el balcón, su voz, normalmente controlada y serena, se alzó con una frustración que la sobresaltó. No entendía las palabras, pero comprendió el tono. Era el sonido de un hombre al límite, un hombre que luchaba una batalla interna, que lo estaba consumiendo. Cuando él volvió a entrar y vio que ella lo había estado observando, una sombra de vulnerabilidad cruzó su rostro antes de que la máscara de impasibilidad volviera a su lugar. En ese instante, Amelia comprendió que su sufrimiento era tan real y profundo como el de ella. Y una extraña compasión se mezcló con su deseo. La tensión alcanzó un punto de no retorno durante una cena de gala a la que Khaled se vio obligado a asistir. Amelia, vestida con un elegante vestido de seda esmeralda que él había elegido para ella, se sentía de nuevo como en la subasta, un objeto de exhibición, aunque esta vez la jaula era de alta costura. La sala estaba llena de hombres poderosos y mujeres deslumbrantes, un mundo de sonrisas falsas y conversaciones susurradas. Khaled estuvo a su lado en todo momento, su mano posada formalmente en la parte baja de su espalda, un contacto que era pura formalidad pero que enviaba descargas eléctricas a través de su piel. Se movían como una pareja, hablaban como una pareja, pero la distancia emocional entre ellos era un abismo. Fue entonces cuando un jeque mayor, un hombre con ojos de reptil, y una sonrisa untuosa, se acercó a su mesa. Miró a Amelia de arriba abajo con una apreciación descarada, y luego se dirigió a Khaled en inglés, su voz goteando malicia. Un desperdicio de belleza tan rara, Khaled, dijo arrastrando las palabras. He oído que ni siquiera la has tocado. Un hombre de tus principios es un hombre que se niega a sí mismo los placeres más exquisitos de la vida. La reacción de Khaled fue aterradora en su quietud. No dijo nada, pero Amelia sintió cómo los músculos de su espalda se tensaban bajo su mano hasta volverse duros como el acero. Una furia helada y letal emanó de él, tan intensa que el otro jeque retrocedió un paso, su sonrisa burlona vacilando por un instante. Los ojos de Khaled se oscurecieron hasta convertirse en dos pozos de ira contenida, y por primera vez, Amelia vio al depredador que se escondía bajo la fachada del hombre honorable. El silencio que se produjo fue más elocuente que cualquier grito. Khaled simplemente inclinó la cabeza, un gesto mínimo que era a la vez un reconocimiento y una amenaza, antes de decir con una voz peligrosamente suave: mis placeres, y cómo elijo disfrutarlos, no son de tu incumbencia. El mensaje era inequívoco. El otro jeque murmuró una disculpa y se escabulló. Pero el daño ya estaba hecho. La humillación pública, la cruda verdad de su situación expuesta para que todos la vieran, había roto algo entre ellos. Amelia se sintió desnuda, expuesta, y la mirada de Khaled, cuando se volvió hacia ella, estaba llena de una tormenta de emociones que ya no podía controlar.
El viaje de vuelta a la suite se desarrolló en un silencio denso y asfixiante. El espacio confinado del lujoso coche parecía amplificar la tensión hasta hacerla insoportable. Amelia podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Khaled, la furia que aún vibraba en él. Ya no podía soportarlo más. La humillación de la gala, sumada a las 2 semanas de tortura silenciosa, la empujó más allá de su límite. Ya no era la chica asustada del escenario de la subasta. Era una mujer que había sido deseada y rechazada, salvada y enjaulada, y merecía una respuesta. «Detén el coche», dijo, su voz sonando extrañamente firme en el silencio. El conductor la miró por el espejo retrovisor, esperando la orden de Khaled. Él la miró, su mandíbula apretada, y tras un momento que pareció una eternidad, asintió. El coche se detuvo suavemente en una calle tranquila, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos como estrellas distantes. Se quedaron solos en el asiento trasero, envueltos en la penumbra y en una tensión que estaba a punto de estallar. Amelia se giró para enfrentarlo, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. «No puedes seguir haciéndome esto», susurró, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos. «No puedes seguir haciéndonos esto». Él no respondió, simplemente la miró con esos ojos oscuros que parecían contener todo el dolor del mundo. «¿Por qué?», continuó ella, sintiendo cómo las lágrimas de frustración empezaban a picarle en los ojos. «¿Por qué me miras como si quisieras devorarme y luego te alejas como si estuviera envenenada? Ese hombre tenía razón, ¿no es así? Me compraste, me salvaste, y ahora me tienes aquí, muriéndome lentamente en una jaula de seda mientras tú te torturas a ti mismo. ¿Por qué, Khaled? Necesito entenderlo». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de todo lo no dicho durante esas 2 semanas. Khaled cerró los ojos, como si el mero hecho de mirarla le causara un dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, la máscara se había roto. Lo que Amelia vio en ellos fue una desesperación tan profunda, un anhelo tan crudo y devastador, que le robó el aliento. Por primera vez, él no intentó ocultarlo. La miró con una honestidad brutal, que la desarmó por completo, y cuando finalmente habló, su voz era un susurro ronco, quebrado por una emoción que ya no podía reprimir. «Porque te quiero», admitió, y las palabras parecieron arrancárselas del alma. «Te quiero de una manera que me aterroriza. Te quiero, con una desesperación que no he sentido en toda mi vida. Quiero poseerte por completo, Amelia. Quiero ser el primer y el último hombre en tu vida. Quiero escuchar mi nombre en tus labios, en mitad de la noche. Quiero despertar cada mañana, y ver tu rostro en la almohada junto a la mía. Lucho contra mí mismo cada minuto de cada día. Cada noche que paso escuchando tu respiración al otro lado de una puerta que me muero por derribar». Su confesión fue un torrente, una avalancha de sentimientos reprimidos que la golpeó con la fuerza de una ola. Amelia se quedó inmóvil, incapaz de procesar la intensidad de sus palabras. Así que no lo había imaginado. La atracción era real, el deseo era mutuo, y era mucho más profundo de lo que jamás se había atrevido a soñar. Pero entonces, la sombra volvió a sus ojos, la agonía que siempre estaba allí, acechando bajo la superficie. «Tengo 42 años, Amelia», continuó, su voz ahora teñida de una profunda amargura. «Y tú tienes 22, ¿no lo entiendes? Ahora mismo, esta diferencia puede parecerte emocionante, un número sin importancia. Pero el tiempo es cruel. Cuando tú tengas 30, en la flor de tu vida, yo tendré 50. Cuando tengas 40, yo seré un anciano de 60. Llegará un día en que me mirarás, y verás a un hombre viejo, un hombre que te robó tu juventud, y te arrepentirás. Me odiarás por haber sido tan egoísta como para encadenarte a mi decadencia, y ese pensamiento, la idea de ver el arrepentimiento en tus ojos, me mata. No puedo ser el hombre que te condene a ese futuro. Prefiero vivir en este infierno de contención, a ser la causa de tu infelicidad mañana». Su miedo era tan palpable, tan irracional, y a la vez tan profundamente arraigado en un amor protector, que a Amelia se le rompió el corazón. No la estaba rechazando por falta de amor, sino porque la amaba demasiado, de una manera equivocada y autodestructiva. La tensión en el coche se había vuelto casi sólida, una fuerza que los presionaba el uno contra el otro. La confesión de Khaled lo había despojado de todas sus defensas, dejándolo vulnerable y expuesto. Se acercó a ella, pero sin tocarla, una agonía en sí misma. «Cada vez que te miro», susurró, su aliento cálido rozando su mejilla,
Imagino cómo sería deslizar mis dedos por tu cabello, cómo se sentiría tu piel bajo mis manos. Quiero besar cada centímetro de tu cuerpo, aprender cada curva, cada secreto. Quiero sentirte temblar bajo mi tacto, rendirte a mí por completo. Quiero entrar en ti y borrar cualquier recuerdo del mundo exterior, que solo existamos nosotros dos. Cada palabra era una caricia y una tortura, una descripción detallada de un paraíso al que se negaba a entrar. La estaba volviendo loca, encendiendo un fuego en ella que amenazaba con consumirlos a ambos. La atmósfera estaba cargada de una electricidad que hacía que el aire fuera difícil de respirar. La proximidad de sus cuerpos, la crudeza de su confesión, el anhelo desesperado en sus ojos, todo ello se combinó para crear un momento de una intensidad insoportable. Fue en ese instante, suspendida entre la agonía y el éxtasis de su confesión, cuando Amelia tomó una decisión. Ya no iba a ser una espectadora pasiva de su tormento. Él la amaba, él la deseaba. Y su único obstáculo era un miedo al futuro, un fantasma que él mismo había creado. Si él no podía derribar la barrera, entonces lo haría ella. Lo miró directamente a los ojos, dejando que viera toda la determinación, todo el deseo, y toda la certeza que sentía en su corazón. Ya no había miedo, solo una claridad abrumadora. Se inclinó hacia él, sus labios a milímetros de los suyos, y en el silencio cargado del coche, pronunció las palabras que lo cambiarían todo, una mezcla de rendición y mandato. Entonces tómame, susurró, su voz firme, sin un atisbo de duda. Haz lo que quieras conmigo, Khaled, aquí. Ahora. Y entonces, añadió la frase que selló su destino, la que no solo le daba permiso, sino que le ofrecía la absolución que tan desesperadamente necesitaba. Yo quiero que te liberes. Libérate en mí. Esa fue la chispa que encendió el polvorín. La última barrera de control de Khaled se hizo añicos. Un sonido gutural, a medio camino entre un gemido de dolor y un rugido de triunfo, escapó de su garganta. Sus manos, que habían permanecido inmóviles a sus costados, se dispararon para sujetar su rostro, sus dedos enredándose en su cabello como si fuera un hombre que se ahoga, aferrándose a la vida. Su boca se estrelló contra la de ella, y el beso no fue tierno ni delicado. Fue un beso de 2 semanas de hambre, de noches de insomnio, de frustración y anhelo reprimido. Fue un beso desesperado, urgente, casi violento en su intensidad, un beso que hablaba de posesión y de rendición al mismo tiempo. Amelia le respondió con la misma ferocidad, abriéndose a él, devolviéndole la pasión con un ardor que no sabía que poseía. Las 2 semanas de distancia torturada, de miradas robadas y palabras no dichas, se materializaron en ese único y explosivo contacto. Una colisión de 2 almas, que finalmente habían dejado de luchar contra una atracción tan inevitable como la gravedad. El viaje de vuelta a la suite fue un borrón, una sucesión de besos febriles y caricias urgentes que no podían esperar. Al entrar en la suite, la puerta se cerró tras ellos con un golpe seco, y el mundo exterior dejó de existir. Ya no había culpa ni miedo, ni diferencia de edad. Solo había un hombre y una mujer, consumidos por una pasión que, finalmente, había encontrado su libertad. Amelia se despertó con la sensación de haber renacido. La luz del sol de Dubái se filtraba a través de las cortinas de seda, pintando la suite presidencial, con tonos dorados que parecían un reflejo del resplandor que sentía en su interior. Por primera vez en meses, no había miedo ni incertidumbre, solo la cálida y persistente memoria de la noche anterior. Cada caricia, cada beso, cada palabra susurrada en la oscuridad, había sido una revelación, un bautismo de fuego y ternura que la había transformado. Khaled no la había tomado con la brutalidad de un propietario, sino con la reverencia de un adorador y la urgencia de un hombre que había negado su propia alma durante demasiado tiempo. Se había sentido vista, deseada y sobre todo, amada de una manera que borraba por completo la sordidez de la subasta. Se giró en la cama, con una sonrisa perezosa en los labios, esperando encontrar sus ojos oscuros mirándola, esperando continuar la conexión que finalmente habían forjado. Pero el espacio a su lado estaba vacío, y el calor de su cuerpo ya se había desvanecido de las sábanas. Un escalofrío de inquietud, pequeño pero afilado, recorrió su espalda, una sombra que amenazaba con eclipsar el sol de la mañana. Lo encontró de pie junto al gran ventanal, completamente vestido, dándole la espalda. Su postura era rígida, antinatural, la de un soldado en guardia. No estaba admirando la vista panorámica de la ciudad que se extendía a sus pies. Estaba mirando sin ver, su reflejo en el cristal, mostrando un rostro tenso, atormentado. Amelia se levantó lentamente,
envolviéndose en una sábana de seda, y se acercó a él con cautela, como si se acercara a un animal herido. El ambiente en la habitación había cambiado por completo. La intimidad cálida y vibrante de la noche se había evaporado, reemplazada por una tensión fría y pesada que le oprimía el pecho. Puso una mano suavemente en su espalda, y sintió cómo los músculos bajo su camisa se contraían al contacto, duros como la piedra. Khaled, susurró, su voz aún ronca por el sueño y la pasión. Él no se giró. Durante un largo momento, el único sonido fue el zumbido distante del tráfico de la ciudad, un mundo que parecía ajeno a la burbuja de agonía que se había formado en esa suite. Cuando finalmente habló, su voz era un eco hueco del hombre que la había amado horas antes. Esto no puede volver a suceder, dijo, y cada palabra fue un golpe de martillo en el corazón de Amelia. El impacto de sus palabras la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mundo dorado de la mañana se hizo añicos, convirtiéndose en 1.000.000 de fragmentos de cristal a sus pies. ¿Qué? Logró articular, su voz apenas un hilo. Él se giró por fin, y lo que vio en su rostro la aterrorizó más que cualquier amenaza de los hermanos Qasim. No había ira, ni frialdad, sino un profundo y devastador arrepentimiento, una culpa que lo consumía desde dentro, y que había extinguido toda la luz de sus ojos. Amelia, escúchame, dijo, y su tono era el de un hombre que dicta una sentencia de muerte. Anoche fue un error que no puedo permitirme repetir. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de pura desesperación. Tú tienes 22 años, estás en el comienzo de tu vida, con todo un futuro por delante. Y yo tengo 42. Ya he vivido la mitad de mi vida. No puedo ser el hombre que te ate a mi vejez. No puedo ser tan egoísta. La miró, y su mirada era una súplica y una orden al mismo tiempo. Una mezcla insoportable de amor y rechazo. Mereces a alguien de tu edad, alguien que envejezca contigo, no alguien que ya está en el camino de vuelta. Eso no me importa, exclamó ella, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de ella. Las lágrimas de incredulidad y dolor le quemaban los ojos. Dio un paso hacia él, tratando de cerrar la distancia que él había creado, pero él retrocedió, manteniendo la barrera invisible entre ellos. No me importa la edad. ¿No lo entiendes? Lo único que me importa eres tú. Lo que pasó anoche no fue un error. Fue lo más real que he sentido en toda mi vida. Su voz se quebró, la desesperación tiñendo cada sílaba. Intentó razonar con él, apelar a la conexión que habían compartido, al hombre que se había desnudado emocionalmente ante ella en el coche. Pero estaba hablando con una pared. La culpa de Khaled era una fortaleza inexpugnable, una prisión autoimpuesta de la que se negaba a escapar. Él sacudió la cabeza, su expresión endureciéndose con una finalidad que la destrozó. Ahora no te importa, replicó, su voz cargada de una amarga certeza. Pero te importará, dentro de 10, de 20 años cuando me mires y veas a un anciano, te arrepentirás. Y yo no puedo vivir con eso. No seré el ladrón de tu juventud, Amelia. Fin de la discusión. Se dio la vuelta, volviendo a mirar por la ventana, despidiéndola de su vida con un simple giro de su cuerpo, dejándola sola con los escombros de su corazón roto en medio de la suite de lujo. Los días que siguieron fueron una forma de tortura silenciosa, un limbo de cortesía helada y distancia insalvable. Vivían en la misma suite, pero un océano los separaba. Khaled se movía a su alrededor con una formalidad dolorosa, tratándola como a una invitada distinguida a la que debía proteger pero no tocar. Las comidas se desarrollaban en un silencio tenso, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Las puertas de sus habitaciones, que una vez habían representado una barrera de deseo contenido, ahora eran monumentos a un error que él estaba decidido a corregir. Amelia sentía que se estaba volviendo loca, atrapada en una jaula dorada con el fantasma del hombre que la había amado. Cada mirada que él evitaba, cada palabra formal que pronunciaba, era una pequeña muerte. Intentó hablar con él de nuevo, una tarde, encontrándolo en el estudio revisando unos documentos. Le suplicó, le rogó que reconsiderara, que no dejara que un miedo irracional al futuro destruyera la felicidad que podían tener en el presente. Él la escuchó con una paciencia torturada, su rostro una máscara de dolor controlado, y cuando ella terminó, simplemente dijo: «Estoy haciendo lo mejor para ti, Amelia. Algún día lo entenderás». Y esa frase, pronunciada con la convicción de un mártir, fue la que finalmente aniquiló su última brizna de esperanza,
Una mañana, 3 días después de esa conversación final, se despertó y supo que algo había cambiado. Había un silencio diferente en la suite, una quietud definitiva. Khaled no estaba. No había rastro de él en ninguna de las habitaciones. Fue entonces cuando lo vio. Un sobre blanco y grueso, deslizado por debajo de la puerta de su dormitorio. Su nombre, Amelia, estaba escrito en la parte delantera con la caligrafía elegante y firme de Khaled. El corazón le dio un vuelco doloroso, un presentimiento helado apoderándose de ella. Con manos temblorosas, recogió el sobre. Era pesado, oficial. Lo abrió, y lo primero que vio fue un billete de avión. Un vuelo de primera clase de Dubái a Sao Paulo, Brasil. Para esa misma tarde. Debajo del billete, había una pila de documentos legales. Los leyó sin comprender al principio, las palabras en inglés técnico bailando ante sus ojos. Pero poco a poco, el significado se fue abriendo paso a través de la niebla de su incredulidad. Eran documentos de anulación. Papeles que declaraban que su contrato era nulo y sin efecto, que su compra nunca había existido legalmente. Y al final, doblada cuidadosamente, había una carta. Una sola hoja de papel que contenía el veredicto final sobre su vida. Se sentó en el borde de la cama, la misma cama donde había experimentado el éxtasis más profundo de su vida, y comenzó a leer. La carta era breve, directa y brutalmente amable. Mi querida Amelia, comenzaba. Cuando leas esto, yo ya me habré ido. He tomado las disposiciones necesarias para anular el acuerdo que nos unió. A todos los efectos legales, eres una mujer libre. El dinero que se pagó por ti, ha sido redirigido a una cuenta a nombre de tu madre, suficiente para garantizar su cuidado y tu seguridad por el resto de vuestras vidas. No me debes nada. Las palabras eran tan clínicas, tan impersonales, que parecían escritas por un abogado, no por el hombre que había gemido su nombre en la oscuridad. Pero fue el último párrafo el que la rompió por completo. Hago esto porque te amo, escribió. Te amo demasiado como para ser el hombre que te condene a una vida a mi lado. Vuelve a casa, Amelia. Vive tu vida. Encuentra a un buen hombre, alguien de tu edad. Y sé feliz. Te mereces un futuro brillante, no uno a la sombra de mi vejez. Por favor, no intentes contactarme. Este es mi último regalo para ti, tu libertad. La leyó una vez, y el shock la dejó paralizada. La leyó una segunda vez, y las lágrimas comenzaron a caer, espesas y calientes, borrando las palabras de la página. La leyó una tercera vez, y fue entonces cuando la comprensión la golpeó con la fuerza de una revelación visceral. No la estaba echando por falta de amor. La estaba desterrando de su vida precisamente porque la amaba. Era un acto de sacrificio nacido del miedo más profundo, una cobardía disfrazada de protección. Estaba renunciando a su propia felicidad, y a la de ella, convencido de que la estaba salvando de un futuro arrepentimiento que solo existía en su mente atormentada. Era la crueldad más grande que jamás había experimentado, ser rechazada no por indiferencia, sino por un amor tan abrumador y equivocado que prefería destruirlos a ambos antes que arriesgarse a verla infeliz algún día. Un sollozo desgarrador se le escapó del pecho, un sonido animal de puro dolor. Se abrazó a sí misma, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en la cama vacía, la carta arrugada en su puño. La había salvado de los Qasim solo para romperla él mismo de una manera mucho más íntima y devastadora. La había elevado al cielo solo para dejarla caer en el abismo más profundo. El hombre que la había comprado por $5 millones para protegerla, ahora la estaba desechando con un billete de avión y una carta, convencido de que ese era el acto de amor definitivo. El resto del día pasó en una neblina de dolor y movimiento automático. Hizo la maleta, metiendo la ropa de diseño que él le había comprado, prendas que ahora se sentían como el vestuario de una obra de teatro que había terminado abruptamente. Cada objeto en la suite era un recordatorio de él, de lo que habían compartido, de lo que había perdido. El aroma de su colonia aún flotaba débilmente en el aire del vestidor. La taza de café que había usado esa mañana todavía estaba sobre la mesa. Eran pequeños fantasmas que la acechaban, susurrando sobre una felicidad que le había sido arrebatada. Un chofer, enviado por él, la esperaba en el vestíbulo. El viaje al aeropuerto fue un borrón de luces y sonidos que no podía procesar. Se sentía como un fantasma, una espectadora de su propia deportación. Mientras caminaba por el pasillo que la llevaba fuera de la suite, una última y desesperada esperanza la hizo detenerse. Quizás él aparecería. Quizás había cambiado de opinión. Quizás todo había sido una prueba terrible,
La puerta de la suite contigua, donde él se había alojado esos últimos días, se abrió. Y allí estaba él, Khaled. Su corazón dio un salto doloroso, una mezcla de esperanza y pavor. Se miraron a través de la distancia del pasillo alfombrado, un abismo de palabras no dichas, y decisiones irrevocables. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero Amelia, que había aprendido a leer cada matiz de su expresión, vio el tormento que se agitaba en las profundidades de sus ojos. Vio el amor que intentaba ocultar, la agonía que su propia decisión le estaba causando. Por un instante creyó que diría algo, que la detendría, que admitiría su error. Pero él simplemente se quedó allí, un monumento a su propia y rígida convicción. Se obligó a caminar hacia el ascensor, cada paso una tortura. Cuando pasó a su lado él no se movió. No la tocó. Solo cuando ella ya estaba frente a las puertas del ascensor, él habló. Y sus palabras fueron el golpe de gracia final, la última palada de tierra sobre la tumba de su amor. Buena suerte, Amelia, dijo, su voz extrañamente formal, desprovista de toda emoción. Sé feliz. Encuentra a alguien más adecuado. Y eso fue todo. No hubo un te amo, no hubo un lo siento. Solo un despido cortés, una bendición que sonaba como una maldición. El ascensor llegó, las puertas se abrieron, y ella entró sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, se derrumbaría allí mismo, en el pasillo de un hotel de lujo, a los pies del hombre que la amaba lo suficiente como para destruirla. Durante 2 meses, Khaled al-Rashid se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto. Se repetía, como un mantra desesperado, que al enviar a Amelia de vuelta a Brasil, le había devuelto su futuro, que la había salvado de sí mismo y de la inevitable crueldad del tiempo. Pero la convicción era una fina capa de hielo sobre un océano de miseria, y no tardó en resquebrajarse. Su palacio en Dubái, antes un santuario de orden y poder, se convirtió en un mausoleo silencioso, cada habitación impregnada con el eco de su ausencia. No podía trabajar, los informes financieros se volvían borrosos ante sus ojos, las reuniones estratégicas se convertían en un zumbido sin sentido. No podía dormir. Las noches eran un desfile interminable de su rostro, de su risa, del calor de su cuerpo en la única noche en que se había permitido ser débil, ser humano. La comida no tenía sabor, el aire parecía demasiado denso para respirar. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que al intentar protegerla de un futuro arrepentimiento imaginario, había destruido su propio presente de la forma más absoluta y real. La había enviado lejos para que fuera feliz, y en el proceso, se había condenado a sí mismo a un infierno de soledad, que era infinitamente peor que cualquier miedo a la vejez. El punto de inflexión llegó una tarde, mientras estaba de pie en el mismo balcón donde ella lo había observado, la misma tarde en que la tensión entre ellos se había vuelto insoportable. Vio la puesta de sol pintar el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y recordó cómo la luz había jugado en su cabello. Fue entonces cuando la verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación física. ¿Qué importaban 20 años? ¿Qué importaba tener 50 cuando ella tuviera 30, o 60 cuando ella tuviera 40? Eran solo números, abstracciones vacías comparadas con la realidad tangible de su ausencia. Se dio cuenta de que su miedo no era por ella sino por él. Era el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser abandonado cuando las arrugas se profundizaran, y el cabello se volviera completamente blanco. Era su propia inseguridad, su propia cobardía, disfrazada de un acto noble de protección. Había sido un necio arrogante, decidiendo por ella lo que la haría feliz, robándole la capacidad de elegir su propio amor, su propio destino. En ese instante, supo que no podía vivir un día más en ese limbo autoimpuesto. Prefería envejecer a su lado, enfrentando cualquier arrepentimiento futuro, a vivir un solo momento más sin ella. La elección se volvió simple, brutalmente clara. Tenía que recuperarla, sin importar el coste. La decisión, una vez tomada, desató en él una energía frenética, ya no había tiempo para la duda o la autocompasión. Llamó a su primo Rashid, su voz firme y resuelta por primera vez en 2 meses. No habría más cartas, no más intermediarios, no más despedidas cobardes. Esto requería un gesto tan grande, tan innegable, que ella no tuviera más remedio que escucharle. Tenía que romper las barreras del espacio y de la lógica, demostrarle que su amor era más poderoso que cualquier convención. Fue así como surgió la idea del helicóptero. No era una exhibición de riqueza, sino una declaración de intenciones.
Aterrizaría en su mundo, en su realidad cotidiana, y haría añicos la normalidad que ella había intentado reconstruir. Causaría un caos, una disrupción, porque su amor era caótico y disruptivo, y ya no podía ser contenido en los confines de la lógica o el miedo. Mientras sobrevolaba el Atlántico en su jet privado, no sentía nervios, sino una extraña calma, la certeza de un hombre que finalmente ha encontrado su propósito. Sabía que ella estaría furiosa, que lo odiaría por haberla abandonado. Pero también sabía, en lo más profundo de su alma, que el amor que habían compartido no podía haberse extinguido por completo. Y se aferró a esa brizna de esperanza como un náufrago a una tabla en medio del océano. Mientras tanto, en Sao Paulo Amelia vivía una vida de normalidad forzada. Había vuelto a su antiguo apartamento, ahora libre de deudas gracias al dinero que Khaled había depositado anónimamente. Su madre, cuya salud mejoraba día a día, no entendía la profunda tristeza que se había instalado en los ojos de su hija. Amelia había conseguido un puesto de arquitecta junior en una prestigiosa firma en el corazón de la ciudad. Era buena en su trabajo, meticulosa y creativa. Sus compañeros la veían como una joven seria y reservada, una profesional prometedora con un aire de melancolía que atribuían a la reciente pérdida de su padre. Nadie podía imaginar que, apenas 2 meses antes, esa misma mujer había sido vendida en una subasta por $5 millones, que había dormido en la suite presidencial de un jeque, y que su corazón había sido destrozado por un hombre que la amaba demasiado como para quedarse con ella. Cada día era una batalla. Se despertaba, se vestía, iba a trabajar, sonreía cuando era necesario, y volvía a casa para llorar en silencio en la oscuridad de su habitación. Fingía que estaba bien, que había seguido adelante, pero cada noche, en sus sueños, volvía a estar en sus brazos, y el despertar era una pequeña muerte. Un recordatorio brutal de todo lo que había perdido. Ese día, una tarde de martes cualquiera, el caos irrumpió en su ordenada existencia. Primero fue un zumbido distante, que rápidamente se convirtió en un estruendo ensordecedor, que hacía vibrar las ventanas de la oficina en el 15º piso. Todo el mundo corrió hacia las cristaleras, señalando con incredulidad la escena que se desarrollaba abajo. Un helicóptero negro y elegante descendía lentamente, no hacia un helipuerto, sino hacia la concurrida avenida de enfrente, un lugar donde era físicamente imposible aterrizar. El tráfico se detuvo con un chirrido de frenos, los peatones se dispersaron, y en cuestión de segundos, la calle se convirtió en un caos de bocinas, gritos y gente sacando sus teléfonos móviles para grabar el increíble suceso. Amelia se quedó paralizada, observando la escena con una mezcla de asombro y una creciente sensación de pavor. Su corazón comenzó a latir con una fuerza dolorosa, un presentimiento terrible y maravilloso a la vez. No podía ser. Era imposible, pero cuando las puertas del helicóptero se abrieron, y una figura alta y familiar descendió de él, vestida con un traje impecable que parecía fuera de lugar en medio del caos urbano, el aire se le escapó de los pulmones. Era Khaled. El mundo de Amelia se detuvo. El ruido de la oficina, los susurros de asombro de sus compañeros, el estruendo de la calle, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Solo existía él, de pie en medio de la avenida, su mirada fija en el edificio, como si pudiera verla a través del cristal y el acero. Una oleada de emociones contradictorias la golpeó con la fuerza de un huracán. Primero, la furia. Una rabia pura y ardiente por el hombre que la había desechado. Que la había roto en 1000 pedazos con una carta y una despedida cortés. ¿Cómo se atrevía a aparecer así, a perturbar la frágil paz que tanto le había costado construir? Luego, el dolor. El recuerdo de su rechazo o de su abandono, resurgió con una intensidad que la dejó sin aliento. Y bajo todo eso, como una corriente subterránea peligrosa, la esperanza. Una esperanza traicionera y estúpida, que se negaba a morir, que susurraba que él había vuelto por ella, que había cometido un error. Sus piernas temblaban, su mente era un torbellino. Vio cómo él se abría paso entre la multitud atónita, dirigiéndose con una determinación inquebrantable hacia la entrada de su edificio. Y supo, con una certeza que la aterrorizaba, que la confrontación que había temido y anhelado a partes iguales estaba a punto de suceder. Khaled irrumpió en el vestíbulo del edificio como una fuerza de la naturaleza. El espacio, normalmente un lugar de tranquilo ajetreo profesional, se sumió en un silencio repentino y tenso. Decenas de personas, empleados y visitantes, se giraron para mirar al hombre que había provocado el caos en la calle. Los guardias de seguridad se movieron para interceptarlo,
pero se detuvieron al ver la autoridad que emanaba de él, una presencia tan poderosa que no necesitaba armas ni amenazas. Sus ojos buscaron frenéticamente entre la multitud, ignorando las miradas de asombro y los teléfonos que lo grababan. Amelia había bajado en el ascensor, movida por una fuerza que no podía controlar, una necesidad de enfrentarse a él, de exigir una explicación. Cuando sus miradas se encontraron a través del vestíbulo abarrotado, el tiempo pareció detenerse. Él estaba allí, real, no un fantasma de sus sueños. Su rostro estaba más delgado, con nuevas líneas de cansancio alrededor de los ojos, pero la misma intensidad, el mismo amor atormentado que ella recordaba, ardía en ellos. Ella se quedó quieta, anclada al suelo, una estatua de furia y anhelo. Él caminó hacia ella, su paso firme y decidido, sin apartar la mirada ni un segundo. No intentó llevarla a un lado, no buscó la privacidad. Comprendió, en un acto de profunda humildad, que la herida que le había infligido en privado, solo podía ser sanada con una disculpa pública. Cuando llegó frente a ella, a solo unos pasos de distancia, el murmullo de la multitud se extinguió por completo. El mundo entero parecía contener la respiración. Amelia lo miró, sus ojos llenos de las lágrimas que se había negado a derramar durante 2 meses, su mandíbula apretada para no gritarle todas las palabras de dolor que se agolpaban en su garganta. Esperaba una explicación, una excusa, cualquier cosa. Pero lo que Khaled hizo a continuación, superó cualquier expectativa, cualquier escenario que ella hubiera podido imaginar. Lentamente, con la dignidad de un rey abdicando a su trono, se arrodilló ante ella. Cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol del vestíbulo, ante decenas de testigos que grababan cada segundo, y levantó la vista hacia ella, su rostro despojado de todo orgullo, de toda defensa, mostrando solo una vulnerabilidad cruda y absoluta. Me equivoqué, dijo, su voz grave resonando en el silencio sepulcral, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Me equivoqué en todo, Amelia, fui un cobarde. Me escondí detrás de los números, detrás de la edad, porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente para ti, miedo de que un día te arrepintieras. Y en mi estúpido y arrogante intento de protegerte de un futuro que solo existía en mi cabeza, destruí lo mejor que me ha pasado en la vida. Te destruí a ti. Cada palabra era una confesión, una flagelación pública de su propio error. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Amelia, pero ya no eran de rabia, sino de una conmoción abrumadora. Continuó, su mirada fija en la de ella, una súplica desesperada. Estos 20 años que nos separan, nunca van a cambiar. Es un hecho. Pero no importan. Lo único que importa es que no puedo vivir sin ti. Prefiero pasar un solo día envejeciendo a tu lado, que una eternidad de juventud sin ti. Su voz se quebró, la emoción pura y sin filtro. El jeque poderoso, el hombre que había pagado $5 millones por ella, estaba de rodillas, suplicando, completamente roto. Entonces metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió, revelando un anillo de diamantes cuyo brillo parecía desafiar la luz artificial del vestíbulo. Tú tienes 22 años y yo 42, declaró, su voz recuperando la fuerza, una fuerza nacida de la certeza, no del poder. Cuando tengas 30 yo tendré 50, cuando tengas 60, yo tendré 80. Y te juro, Amelia, ante todas estas personas, que te amaré en cada una de esas edades. Te amaré cuando tu cabello sea gris, y tu piel tenga arrugas. Te amaré con cada fibra de mi ser, hasta mi último aliento. Extendió el anillo hacia ella, su mano temblando visiblemente. No te pido solo que me perdones. Te pido que me des permiso para pasar los próximos 60 años, demostrándote que la edad es solo un número, pero que mi amor por ti es eterno. Cásate conmigo, Amelia. Déjame ser el hombre que te mereces, no el cobarde que te dejó ir. La pregunta quedó suspendida en el aire, una ofrenda de un alma desnuda, una promesa de un futuro que una vez le había sido negado. El mundo se había reducido a ese momento, a ese hombre arrodillado ante ella, a ese anillo que brillaba como una estrella caída. El vestíbulo, los teléfonos, el caos exterior, todo desapareció. Solo quedaban sus palabras, resonando en su corazón, sanando las grietas que él mismo había creado. Vio su transformación, su redención. El miedo que lo había consumido se había transformado en una aceptación valiente del amor presente. La culpa protectora que lo había llevado a abandonarla, se había convertido en una vulnerabilidad verdadera y conmovedora.
Comprendió que la justicia no residía en que él sufriera solo, como había intentado hacer. La verdadera justicia era que ambos tuvieran la oportunidad de elegir, de construir algo real a partir de los escombros de su miedo. Él había aprendido su lección de la manera más dura posible. Ahora le tocaba a ella tomar una decisión. No como la virgen comprada, no como la víctima salvada, sino como una mujer libre, una mujer que tenía el poder de reclamar su propio destino. Miró sus ojos llenos de lágrimas y esperanza, y supo la respuesta. Con un sollozo que era a la vez liberación y alegría, asintió lentamente. Sí, susurró. La palabra apenas audible, pero para él, fue el sonido más fuerte del universo. Sí, me casaré contigo. El vestíbulo estalló en aplausos y vítores, el sonido de un cuento de hadas imposible haciéndose realidad en medio de una tarde de martes cualquiera. El sonido de los aplausos en el vestíbulo se convirtió en un rugido ensordecedor, una ola de aprobación anónima que se estrelló contra el silencio íntimo que se había formado alrededor de Amelia y Khaled. Él seguía de rodillas, con el rostro levantado hacia ella, una mezcla de incredulidad y alivio puro transformando sus facciones. Con manos que aún temblaban, tomó el anillo de la caja y lo deslizó suavemente en su dedo. Encajaba a la perfección. El frío del metal contra su piel fue la primera sensación real que la ancló de nuevo a la tierra, sacándola de la niebla del shock y la emoción. Las cámaras de los móviles seguían parpadeando, capturando cada segundo de ese cuento de hadas urbano, pero Amelia ya no las veía. Solo podía ver al hombre que había cruzado un océano y había derribado su propio orgullo para recuperarla. Él se levantó lentamente sin soltarle la mano y se inclinó para susurrarle al oído, sus palabras un bálsamo para las heridas que él mismo había infligido. Gracias. Te juro que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que esta sea la decisión correcta. Amelia comprendió en ese instante que el sí no era el final de la historia, sino el verdadero comienzo. El comienzo de un proceso de curación, de reconstrucción, donde el amor tendría que demostrar ser más fuerte que los fantasmas del pasado. La salida del edificio fue un borrón surrealista. Rashid, el primo de Khaled, apareció de la nada, con una eficiencia silenciosa, abriendo un camino entre la multitud curiosa que se había congregado. Khaled mantuvo a Amelia pegada a su costado, su brazo actuando como un escudo protector. Pero esta vez, ella no se sintió como una posesión frágil, sino como una compañera resguardada. Mientras caminaban hacia el coche negro que los esperaba, con el helicóptero ya despegando en la distancia, Amelia era consciente de cada mirada, de cada susurro. Sabía que su historia, su humillación y su redención, se había convertido en un espectáculo público. Pero extrañamente, no le importaba. La disculpa de Khaled había tenido que ser tan pública como lo había sido su doloroso rechazo. Él le había enviado una carta en la soledad de una suite, pero le había pedido perdón ante el mundo entero. Era un acto de equilibrio, una forma de demostrar que su arrepentimiento era tan grande como su error. Al entrar en el coche y cerrar la puerta, el ruido del mundo exterior se desvaneció, dejando solo el sonido de sus propias respiraciones, y los latidos de dos corazones que, después de 2 meses de separación, finalmente volvían a latir al unísono, aunque con un ritmo todavía frágil y cauteloso. En la privacidad del vehículo, no hubo un beso apasionado ni una avalancha de palabras. En su lugar, hubo algo mucho más profundo y significativo. Khaled simplemente tomó la mano de Amelia entre las suyas y la sostuvo con una ternura que la desarmó. Sus pulgares trazaban círculos suaves sobre sus nudillos, un contacto simple que comunicaba más que cualquier discurso. El silencio que se instaló entre ellos no era tenso como en la suite de Dubái, ni estaba lleno de anhelo reprimido como en la noche de su confesión. Era un silencio de agotamiento, de alivio y sobre todo de un respeto recién descubierto. Él no la presionó para que hablara, no exigió una absolución inmediata. Simplemente se quedó a su lado, ofreciéndole su presencia como un ancla en la tormenta de emociones que la sacudía. Amelia apoyó la cabeza en la ventanilla, mirando las luces de Sao Paulo pasar como estrellas fugaces, y por primera vez desde que había leído esa carta devastadora, sintió que el nudo de angustia en su pecho comenzaba a aflojarse, no porque todo estuviera arreglado, sino porque sabía que, por fin, ya no tendría que enfrentarse a la curación sola. El hombre que la había roto ahora, estaba dispuesto a ayudarla a recoger cada uno de los pedazos. El camino hacia la curación de Amelia fue largo y complejo, mucho más allá del momento cinematográfico del vestíbulo. La alegría de su reconciliación era real y palpable, pero no podía borrar el trauma subyacente que se había grabado en su alma. Por las noches,
A veces se despertaba con el corazón acelerado, no por los sueños de Khaled, sino por las pesadillas de la subasta. Se veía de nuevo en ese escenario, bajo las luces cegadoras, con el sonido de las pujas de los hermanos Qasim resonando en sus oídos. El sentimiento de ser una mercancía, de tener un precio puesto a su cuerpo y a su futuro, era una herida profunda que el amor por sí solo no podía cerrar instantáneamente. Khaled, con una paciencia y una percepción que Amelia nunca había esperado, pareció entenderlo sin que ella tuviera que explicarlo. Comprendió que su perdón hacia él era solo una parte de la ecuación. La parte más difícil era que Amelia se perdonara a sí misma por haber aceptado entrar en ese mundo, aunque lo hubiera hecho por la más noble de las razones. Su viaje no era solo para reconstruir una relación, sino para que ella recuperara la sensación de valor propio que la subasta le había arrebatado. Fue en este delicado proceso donde la transformación de Khaled se hizo verdaderamente evidente. El hombre que había tomado una decisión unilateral sobre la vida de Amelia, creyendo saber que era lo mejor para ella, desapareció por completo. En su lugar, surgió un compañero que escuchaba más de lo que hablaba. Hubo noches en las que Amelia se encerraba en un silencio melancólico, reviviendo los fantasmas del pasado, y él no intentaba animarla con palabras vacías, ni la distraía con gestos grandiosos. Simplemente se sentaba con ella, a veces durante horas, en una tranquila solidaridad, su presencia un testimonio silencioso de que no iba a huir de su dolor. Leía sus expresiones, aprendía a reconocer las sombras que cruzaban sus ojos, y le daba el espacio que necesitaba para procesar. Dejó de ser el jeque protector para convertirse en un hombre que aprendía a navegar por la vulnerabilidad de la mujer que amaba. Cada día, con pequeños actos de consideración y una paciencia inquebrantable, le demostraba que su amor no era una jaula dorada de protección, sino un puerto seguro donde ella podía ser frágil, estar enfadada, triste o feliz, y ser amada incondicionalmente en cada uno de esos estados. La barrera de los 20 años, el monstruo que había devorado su felicidad, fue desmantelada no ignorándola, sino enfrentándola con una honestidad brutal. Una noche, sentados en el balcón de un apartamento temporal en Sao Paulo, Khaled finalmente le confesó la raíz de su miedo. Le habló de su padre, un hombre poderoso que, en sus últimos años, se había sentido amargado y abandonado por una esposa mucho más joven. Le confesó su terror a repetir esa historia, a convertirse en una carga, a ver el amor en los ojos de Amelia transformarse en compasión, y finalmente, en resentimiento. Amelia escuchó, y por primera vez, entendió la profundidad de su inseguridad. Cuando él terminó, ella tomó su rostro entre sus manos, y le hizo ver la verdad desde su perspectiva. Le explicó, que lo que la había herido no era su edad, sino su falta de fe en ella, en su capacidad para amar de verdad, y para tomar sus propias decisiones. No te elegí a pesar de tu edad, Khaled, le dijo, su voz firme y clara. Te elegí por el hombre que eres. Las arrugas que temes, las canas que te preocupan, para mí, son el mapa de una vida que quiero conocer. Tu miedo casi nos destruye, no dejes que lo haga de nuevo. En ese momento, la diferencia de edad dejó de ser un arma, y se convirtió simplemente en una característica, un número despojado de su poder destructivo. Un paso crucial en su nueva vida juntos fue el viaje que hicieron para conocer a la madre de Amelia. Khaled insistió en que no fueran como un jeque y su prometida, sino como un hombre que iba a presentarse formalmente a la familia de la mujer que amaba. Dejaron atrás los jets privados y la opulencia, y se alojaron en un hotel discreto. El encuentro fue tenso al principio. La madre de Amelia, aunque agradecida por la seguridad financiera que ahora tenía, miraba a Khaled con una mezcla de recelo y curiosidad. Veía al hombre que había comprado a su hija y que, de alguna manera, era responsable tanto de su sufrimiento como de su actual felicidad. Pero Khaled no intentó ganársela con regalos o promesas. Se sentó con ella, le habló con un respeto profundo y una humildad sincera, y le contó toda la historia. Admitió su error, su cobardía y el amor abrumador que sentía por Amelia. Le prometió, no como un jeque poderoso, sino como un hombre enamorado, que dedicaría cada día de su vida a hacer feliz a su hija. Al final de la tarde, cuando la madre de Amelia tomó la mano de Khaled y le dijo, cuídala. Se lo merece todo, una de las últimas barreras del pasado se derrumbó para siempre. La boda fue la antítesis de la subasta. No hubo espectáculo, ni público, ni valoraciones. Se celebró en una playa aislada de la costa brasileña. Al atardecer, con solo 3 personas como testigos. La madre de Amelia, Rashid, y la anciana oficiante. Amelia llevaba un vestido sencillo de lino blanco,
con los pies descalzos sobre la arena cálida. Khaled vestía una camisa blanca y pantalones claros, despojado de cualquier símbolo de su estatus. Parecían dos personas corrientes, unidas por un amor extraordinario. Sus votos no fueron promesas grandilocuentes, sino compromisos íntimos y personales. Él no le prometió protegerla del mundo, sino confiar en su fuerza. No le prometió un futuro sin dolor, sino estar a su lado en cada desafío. Ella no le prometió una juventud eterna, sino amarlo a través de cada etapa de la vida que compartieran. Cuando intercambiaron los anillos, con el sol hundiéndose en el océano y pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, no estaban sellando un contrato ni formalizando una compra. Estaban celebrando una elección. La elección mutua y libre de dos personas que habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro, a través de un laberinto de miedo, culpa y circunstancias imposibles, eligiendo el amor por encima de todo lo demás. En los meses que siguieron, Amelia no solo se convirtió en la esposa de Khaled, sino que reclamó plenamente su propia identidad. Se negaba a ser simplemente un adorno en el brazo de un jeque. Con el apoyo incondicional de Khaled, retomó su pasión por la arquitectura. Empezó a colaborar en proyectos de la fundación de él, diseñando escuelas y hospitales en comunidades desfavorecidas. Su talento, que había quedado latente bajo el peso de la desesperación, floreció de nuevo. Khaled la observaba con un orgullo que no tenía nada que ver con la posesión, sino con una admiración genuina por la mujer fuerte, inteligente y compasiva que era. Verla dirigir reuniones, esbozar planos y hablar con pasión sobre sus diseños, lo llenaba de una felicidad más profunda que la que cualquier negocio o adquisición le había dado jamás. Se dio cuenta de que su mayor logro no era haberla salvado de una subasta, sino haber creado un espacio donde ella pudiera salvarse a sí misma y florecer en la persona que siempre estuvo destinada a ser. Su relación se transformó en una verdadera asociación de iguales, donde sus mundos no solo colisionaban, sino que se enriquecían mutuamente, creando algo nuevo y mucho más fuerte. La luna de miel en las Maldivas, varios meses después de la boda, fue el epílogo perfecto para su tumultuosa historia. Se alojaron en una villa sobre el agua, rodeados por el azul infinito del océano y el silencio pacífico de la naturaleza. Ya no había tensión, ni barreras invisibles, ni palabras no dichas. Pasaban los días nadando, leyendo uno al lado del otro, hablando durante horas sobre todo y sobre nada. Una tarde, mientras veían la puesta de sol desde su terraza, Amelia pasó los dedos por el cabello de Khaled, deteniéndose en los mechones plateados de sus sienes que tanto lo habían atormentado. Él no se inmutó ni se apartó. En lugar de eso, tomó su mano y la besó, una aceptación tranquila en sus ojos. Cada uno de estos, dijo él en voz baja, tocándose una de las líneas de expresión junto a sus ojos. Es un recordatorio de los años que viví antes de conocerte. Y cada día que paso contigo es una promesa de que las arrugas que están por venir serán mucho más felices. En ese gesto, en esa simple frase, Amelia vio la transformación completa. El miedo se había evaporado, reemplazado por una serena aceptación del presente y una gozosa anticipación del futuro, sin importar los números que lo definieran. Ya no eran una virgen de 22 años, y un jeque de 42. Eran simplemente Amelia y Khaled, dos almas que habían encontrado su hogar la una en la otra. Aquel día en el vestíbulo abarrotado, cuando Khaled cayó de rodillas y prometió amarla en cada edad que tuvieran, Amelia comprendió una verdad profunda, que la diferencia de 20 años fue solo el miedo de él sobre el futuro, pero que el amor verdadero nace de elecciones conscientes en el presente. Que ser comprada por 5 millones no preparó a Amelia para ser amada, sino para reconocer que el valor propio trasciende las circunstancias. Que el jeque que la salvó de la subasta era en realidad un hombre aterrorizado, que estaba aprendiendo que la edad es solo un número, aunque su método inicial de protección fuera erróneo. Y cuando Khaled confesó que prefería envejecer a su lado a vivir sin ella, que la amaba, no a pesar de su juventud sino por quien realmente era, Amelia, liberada del miedo sobre el futuro, renació como una mujer que elige su propio destino. Y en el vestíbulo transformado en un altar improvisado, bajo las miradas de docenas de testigos que grababan, ella aprendió que la salvación puede ser un punto de partida, pero nunca el fundamento. Que el miedo puede paralizarnos pero nunca definirnos, que la verdadera vulnerabilidad es caer de rodillas públicamente admitiendo un error, y que la redención siempre es posible cuando ambos eligen el presente por encima de un futuro imaginado, porque al final, no fue la subasta lo que los unió. Fue la verdad declarada en el vestíbulo. Tú fuiste mi salvación, pero mucho más importante, eres la mujer que elijo amar todos los días.
en cada edad que tengamos, la compañera de mi corazón. Si crees que nadie merece ser juzgado por su edad, o por circunstancias imposibles, que una diferencia de 20 años no importa cuando el amor es verdadero, y que la redención es posible cuando elegimos la vulnerabilidad por encima del miedo, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más historias sobre subastas de virginidad, diferencia de edad, salvación y reconciliaciones imposibles. Gracias por acompañar esta jornada.